Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Prepárense para un torbellino de emociones, porque hoy vamos a revivir un bombazo, una noticia que sacudió a todo el mundo literalmente. Y no solo a los fanáticos de las novelas turcas, sino a todos los que creían en el amor y en los cuentos de hadas modernos. Y sí, como ya vieron en el título, estamos hablando de la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, mis amores, lo que escucharon. El 3 de julio de 2025 fue un día que quedará marcado en la memoria de todos los fans de Love is in the Air, y en general, de los amantes de las novelas turcas y el mundo del entretenimiento. Y prepárense porque la verdad, el bombazo fue inesperado, devastador y lleno de misterio. Para quienes no estén familiarizados con sus nombres, Hande Erçel y Kerem Bürsin, conocidos por sus roles protagónicos en la exitosísima serie turca Love is in the Air, fueron, y digo fueron porque ahora viene lo bueno, una de las parejas más queridas, mediáticas y envidiadas del mundo del entretenimiento. Su química en pantalla era innegable, una chispa que traspasaba la pantalla y que hacía que el público se enamorara de ellos, y fuera de ella, bueno, la química era aún más explosiva. Todos soñábamos con que su romance ficticio se convirtiera en una realidad duradera. Y así fue, durante un tiempo que pareció un sueño, un cuento de hadas moderno en medio de la vorágine de la fama. Su relación desde el principio fue un cuento de hadas moderno, de esos que te hacen creer en el amor a primera vista y en el felices para siempre. La noticia de que Hande y Kerem estaban juntos saltó a la luz pública casi de inmediato después de que la serie comenzara a arrasar en audiencias. Las primeras fotografías juntos filtradas, los rumores en los sets de grabación. Todo apuntaba a que la magia de Eda y Serkan se había trasladado a la vida real. Y ahí comenzó la euforia. Fotografías juntos en París, escapadas románticas en la costa italiana, miradas cómplices en cada evento y premiere. Era la pareja perfecta. Sus seguidores y los medios de comunicación de todo el mundo se deshacían en elogios hacia ellos. Eran guapos, talentosos, exitosos, con carisma que se desbordaba, y estaban enamorados. Parecían inseparables, destinados a estar juntos para siempre. Sus fans, los Hande Kerem Lovers, se multiplicaron por millones, creando comunidades online donde se compartían vídeos, fotos, análisis de sus apariciones y hasta teorías sobre su futuro. Cada publicación en redes sociales era analizada al detalle, cada gesto interpretado y cada palabra diseccionada. Todo apuntaba a un futuro prometedor. Recuerdo perfectamente la expectación que generaban sus apariciones públicas, sus entrevistas. Cada vez que aparecían juntos en la alfombra roja, la prensa se volvía loca. Los flashes, los gritos de los fans, las preguntas sobre su relación. Era una locura organizada y bien orquestada. Sus fans enloquecidos coreaban sus nombres, y no es para menos, eran pura magia. Eran el sueño de cualquier romántico empedernido, la pareja ideal, la prueba viviente de que el amor verdadero sí existe, o al menos eso creíamos. Eran el paradigma del amor moderno, la encarnación del cuento de hadas, y su historia, un reflejo del éxito de la serie que los había unido. Las entrevistas conjuntas eran oro puro. La naturalidad con la que se relacionaban, la complicidad en sus miradas, las risas compartidas. Parecían dos almas gemelas destinadas a estar juntas. Hande con su belleza natural, su sonrisa contagiosa y su talento innato, y Kerem, con su encanto irresistible, su profesionalismo y su carisma inigualable. Juntos eran dinamita. Sus palabras en cada entrevista eran una promesa de futuro, una declaración de amor que resonaba en los corazones de sus seguidores. Pero como la vida misma, la historia de Hande y Kerem no estuvo exenta de altibajos, de tormentas en un mar aparentemente en calma. Rumores de peleas, discusiones, desacuerdos. Empezaron a sonar campanas de alarma, sutiles al principio, pero cada vez más fuertes. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. ¿Estarían bien? ¿Habría problemas en el paraíso? Las primeras señales de alerta fueron casi imperceptibles. Alguna que otra foto en la que parecían distanciados, alguna que otra entrevista donde las respuestas eran más frías de lo habitual, algún comentario en redes sociales que insinuaba cierta tensión. Los Hande Kerem Lovers, con el corazón en un puño, intentaban minimizar la situación,
achacándola a la presión mediática, a la fatiga por el trabajo, a simples malentendidos. A pesar de todo, sus seguidores esperanzados, creíamos que todo era parte de la intensa presión mediática, de los malentendidos y que al final, el amor siempre triunfaría. Seguíamos aferrados a la esperanza, alimentados por las fotos juntos, por las declaraciones de amor públicas y por la promesa de un futuro juntos. Y ¡ay, cómo nos equivocamos! La realidad, como suele suceder, era mucho más compleja. La noticia del 3 de julio de 2025, como les dije, fue un auténtico shock, una bomba que explotó en el mundo del entretenimiento y que dejó a todos con el corazón roto. Las redes sociales ardieron. Los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia, que se extendió como la pólvora en cuestión de minutos. La noticia era la separación de Ander Ercel y Kerem Bürsin. Sí, mis queridos, el cuento de hadas había llegado a su fin. La pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero, se separaba. El impacto fue devastador. Los fans, incrédulos, se negaban a creerlo. ¿Cómo era posible? Después de todo lo que habían construido, después de la pasión, del amor, de la conexión que irradiaban, el mundo se vino abajo para muchos. Las lágrimas inundaron las redes sociales, los mensajes de apoyo y las teorías conspirativas se multiplicaron por segundos. El hashtag #AndeKeremForever se convirtió en un luto colectivo. El comunicado oficial, escueto y frío, emitido por sus representantes, hablaba de diferencias irreconciliables. ¡Qué duro! ¿Diferencias irreconciliables? ¿Qué significaba eso? Después de todo lo que habían vivido, después de la pasión, del amor, de la conexión que irradiaban, después de la admiración que generaban. ¿Diferencias irreconciliables? Nos quedamos todos con el corazón roto, con la sensación de que algo se había roto para siempre, con la frustración de no entender, de no saber qué había pasado realmente. Lo cierto es que, como suele ocurrir en estos casos, los detalles de la ruptura se mantuvieron en secreto. Los rumores, por supuesto, no se hicieron esperar, alimentados por la incertidumbre y la desesperación de los fans. Se habló de infidelidades, de presiones laborales, de incompatibilidad de caracteres, de conflictos en la agenda, de la intromisión de terceros, de todo. Las redes sociales se inundaron de teorías y especulaciones, algunas más descabelladas que otras. Algunos medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a publicar informes exclusivos basados en fuentes cercanas a la pareja, con relatos contradictorios y llenos de insinuaciones. Las especulaciones sobre las posibles causas de la ruptura se dispararon. ¿Habría una tercera persona involucrada? ¿La fama y la exposición mediática habrían desgastado su relación? ¿La distancia, debido a sus compromisos laborales, habría sido un factor determinante? La verdad, nadie sabía realmente qué había pasado. La prensa del corazón, siempre atenta a los detalles, analizó cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, cada gesto, cada mirada. Hasta la forma en que Hande y Kerem se miraban en sus fotos de Instagram. Se especulaba sobre el significado de las canciones que publicaban en sus historias, sobre los mensajes subliminales que se escondían en sus entrevistas. La obsesión por encontrar la verdad se convirtió en una especie de juego macabro. Y aquí viene lo interesante, porque lo que siguió a la noticia de la separación fue la especulación, la incertidumbre y el desconcierto. Los fans, desesperados por entender qué había pasado, empezaron a analizar cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada gesto, cada like. Hasta la forma en que Hande y Kerem se miraban en sus fotos de Instagram, buscando pistas en el lenguaje corporal, en los gestos, en las miradas. Algunos apostaban por una reconciliación, argumentando que el amor verdadero siempre encuentra el camino de vuelta, que las diferencias irreconciliables podían ser superadas con el tiempo y la madurez. Creían que la distancia, el tiempo y la reflexión podrían sanar las heridas y que el amor, al final, prevalecería. Otros, más pesimistas, aseguraban que la ruptura era definitiva y que cada uno seguiría su camino, que las heridas eran demasiado profundas y que la separación era el único camino posible. La realidad, como siempre, era mucho más compleja. Y como suele ocurrir en estas situaciones, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones, teorías y especulaciones. Los foros y grupos de fans se llenaron de debates interminables, de análisis exhaustivos y de conjeturas sobre el futuro de Hande y Kerem. La nostalgia por el pasado, por los momentos felices que habían compartido,
se mezclaba con la tristeza por el presente y la incertidumbre por el futuro. La presión mediática, que siempre había sido un factor importante en sus vidas, se intensificó tras la ruptura. Los paparazzi los acechaban en cada esquina, los medios de comunicación los perseguían en busca de declaraciones y los fans, divididos entre la esperanza y la decepción, los seguían en cada paso que daban. La privacidad tan preciada se vio vulnerada, y Andy y Kerem se vieron obligados a vivir su duelo bajo la atenta mirada del mundo. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cuáles fueron las verdaderas razones de la separación de Ander Zel y Kerem Bürsin? Pues, lamentablemente, la verdad, como suele ocurrir, nunca se reveló por completo. Ni Ande ni Kerem hablaron abiertamente sobre el tema. Ambos mantuvieron un perfil bajo, evitando a la prensa y protegiendo su intimidad, conscientes de la voracidad de los medios y de la necesidad de preservar su salud mental. Optaron por el silencio, por la discreción, por la privacidad, una decisión difícil, pero probablemente la más sabia. Se refugiaron en sus seres queridos, en su trabajo y en sus proyectos personales, tratando de sanar las heridas y de reconstruir sus vidas por separado. Las especulaciones continuaron, pero la verdadera verdad, permaneció oculta. Lo que sí pudimos ver con el tiempo fue cómo cada uno rehizo su vida. Ande se enfocó en su carrera, protagonizando nuevas series y películas, demostrando su talento y su versatilidad como actriz. Se convirtió en un referente de estilo y de belleza, una figura admirada por su profesionalismo y por su compromiso social. Su éxito profesional se consolidó, y su imagen se fortaleció. Kerem, por su parte, continuó con su trayectoria profesional, participando en proyectos interesantes, demostrando su talento como actor y productor. Se involucró en proyectos solidarios y se mantuvo fiel a sus principios. Siguió conquistando al público con su carisma y con su talento, consolidando su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Y aunque cada uno siguió su camino, el recuerdo de su relación, de su historia de amor, perduró en la memoria de todos sus fans. Sus fans, los Ande Kerem Lovers, que a pesar del dolor, continuaron apoyándolos y celebrando su legado. El amor que habían sentido por ellos no desapareció, sino que se transformó en respeto y admiración. La historia de Ande y Kerem se convirtió en un símbolo de amor y pérdida, en un recordatorio de que el amor puede ser efímero, pero también inolvidable. Y aquí es donde entran las reflexiones, porque ¿qué podemos aprender de la historia de Ande y Kerem? Pues principalmente que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde afuera, son complejas y difíciles. Que el amor no siempre es suficiente, que las circunstancias, las presiones, las diferencias personales, pueden llegar a ser insalvables. Que la fama y la exposición mediática pueden ser un arma de doble filo, que la privacidad es un tesoro y que la salud mental debe ser una prioridad. Y sobre todo que a veces las historias de amor tienen un final, por muy triste que éste pueda ser. La historia de Ande y Kerem es una muestra de cómo el amor, la fama y la presión mediática pueden crear una tormenta perfecta. Es una lección sobre la importancia de la privacidad y la protección de la intimidad, especialmente en un mundo donde todo se comparte y se juzga. Es una reflexión sobre la fugacidad de la vida, sobre la necesidad de valorar los momentos y sobre la importancia de aprender a soltar. Es una historia que nos enseña a ser empáticos, a comprender que detrás de las apariencias, de las sonrisas y de los éxitos, hay personas con sentimientos, con miedos y con fragilidades. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre nuestras expectativas y sobre la importancia de la comunicación y el respeto. Y aunque la noticia de su separación nos entristeció a todos, también nos enseñó que la vida sigue, que las heridas sanan, y que aunque el final de una historia sea doloroso, siempre hay un nuevo comienzo esperando a la vuelta de la esquina. Nos enseñó que la resiliencia es fundamental, que el tiempo cura y que a pesar de todo, el amor sigue siendo un sentimiento poderoso y transformador. La historia de Ande y Kerem, aunque triste, también es inspiradora. Nos demuestra que a pesar de las dificultades y de los obstáculos, es posible salir adelante, reconstruir la vida y encontrar la felicidad. Nos enseña a ser valientes, a afrontar los desafíos con entereza y a creer en nosotros mismos. En fin, la historia de Ande y Kerem es sin duda un tema que da mucho de qué hablar. Un tema que nos invita a reflexionar sobre el amor, la fama, la presión mediática, la privacidad y la fragilidad de las relaciones. Un tema que a pesar de todo nos sigue emocionando porque al final, todos somos románticos empedernidos, y todos soñamos con encontrar el amor verdadero, ese amor que dure para siempre. Y ahora,
Quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la separación de Andy y Kerem? ¿Creen que hubo algo más detrás de las diferencias irreconciliables? ¿Creen que la fama jugó un papel importante en su separación? ¿Creen que algún día podrían reconciliarse, o que el tiempo ha sellado la historia de amor? ¿Creen que la presión mediática pudo influir en su decisión? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Me gustaría saber si con el paso del tiempo han cambiado su opinión sobre la separación. ¿Cómo creen que han evolucionado Andy y Kerem como personas y como profesionales después de la ruptura? ¿Creen que han encontrado la felicidad, cada uno por su lado? Y lo más importante, ¿qué mensaje le enviarían a Andy y a Kerem? Y antes de irnos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto denle un buen me gusta a este vídeo si les gustó. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares, con los Andy Kerem lovers, con los que sufrieron con esta noticia, y con aquellos que aún se preguntan qué pasó. En resumen, hoy hablamos de la impactante noticia de la separación de Ander Erzel y Kerem Bürsin. Un evento que sacudió al mundo del entretenimiento y que nos dejó a todos con el corazón roto. Analizamos los hechos, los rumores y las posibles razones de la ruptura. Y sobre todo, reflexionamos sobre la importancia de la privacidad, la complejidad de las relaciones, la fugacidad del amor, la presión mediática y el valor de la resiliencia. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes por estar aquí hoy. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya generado reflexión. No olviden dejar sus comentarios, darle me gusta, compartir y suscribirse al canal. Y recuerden, el amor, aunque a veces duela, siempre vale la pena. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.